Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos iniciando una nueva semana el lunes 17 de julio. Este día vamos a estar hablando de una enfermedad que es importante que todos conozcamos porque hay que estar alertas, como en todo, el cáncer de estómago. Veamos la siguiente cápsula y al regreso les presento a nuestros invitados. El estómago es un órgano localizado en la sección superior del abdomen. Forma parte del aparato digestivo que procesa los nutrientes, es decir, vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas, proteína y agua de los alimentos que se comen, y ayuda a eliminar los desechos del cuerpo. La comida avanza desde la garganta hasta el estómago a través de un tubo hueco muscular que se llama esófago. Después de abandonar el estómago, estos parcialmente digeridos ingresan al intestino delgado y luego al grueso. El cáncer de estómago es una enfermedad por la que se forman células malignas en el revestimiento del mismo. La edad y la mala alimentación y algunas enfermedades de este influyen en el riesgo de padecerlo. Los principales síntomas de alerta de este padecimiento son las náuseas suaves, sensación de hinchazón después de comer, indigestión o incomodidad estomacal. Sin embargo, en los estadios más avanzados se presenta sangre en heces, vómitos, pérdida de peso sin razón alguna, ictericia, es decir, el color amarillento de la piel y problemas para tragar. ¿Quieres conocer más sobre el cáncer estomacal? Quédate en sintonía de tu programa Salud TV. Nuestro staff de médicos se dedicará a informar sobre este tema. Acompáñenos. Bueno, y le damos la bienvenida a nuestros profesionales que nos honran con su presencia este día. La primera de ellas, licenciada en nutrición, nuestra amiga Belinda Martínez. ¿Cómo estamos, Belinda? Bien, gracias por la invitación nuevamente. Es un gusto estar aquí. No, gracias a ti por aceptar esa invitación, como siempre. Le damos también la bienvenida a quien nos visita por primera vez, nuestro colega, amigo, el doctor Leandro Rodríguez, quien es oncólogo médico. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer acompañarlos. No, gracias a usted por aceptarla. Y por supuesto, cuando hablamos de estómago, no nos puede hacer falta nuestra amiga gastroenteróloga y hepatóloga, la doctora Antonieta Córdoba. ¿Cómo estás, Antonieta? Elisa, gracias igualmente de nuevo a todos los televidentes. Pues los invito a que nos sintonicen durante esta hora porque lo más importante de este tema es cómo podemos prevenirlo y cuáles son esos síntomas que probablemente usted pueda estar teniendo y aún no ha consultado. Bueno, y realmente, Antonieta, fíjate que viendo la cápsula, la verdad es que los síntomas son tan inespecíficos como en todo, que en realidad esto puede servir como para asustar a muchas personas que están en casa, acostumbrados a andar con una serie de síntomas y a verlo como de menos, ¿sí? Como si esto no es nada, como la famosa gastritis, que toda la gente dice, ay, sí, tengo gastritis, pero hasta ahí, el no hacer nada. Hablemos un poco de la incidencia que tiene el cáncer gástrico y los factores de riesgo o factores asociados a esto. Quizás lo más importante en este tema es ver los factores de riesgo que como salvadoreños tenemos. Dentro del listado de los factores de riesgo, a la cabeza se encuentra una bacteria llamada Helicobacter pylori, la cual para nosotros, bueno, voy a hablar un poco de mi experiencia personal. Yo calculo que dentro de mis estadísticas andará arriba del 80% de la población que al tomar una biopsia vía endoscópica, el paciente sale con Helicobacter pylori, el cual debe de erradicarse por una simple y sencilla razón, porque este generalmente produce alteraciones, como bien decía la cápsula, a nivel del revestimiento gástrico y por lo tanto puede predisponer a la afectación de este revestimiento, generando no solamente una gastritis crónica, sino que puede iniciar ahí la degeneración de esta misma a una gastritis crónica activa, a una gastritis crónica atrófica y así sucesivamente hasta llegar a la metaplasia. Generalmente, si a usted, desde ya les sugiero, se ven sometidos a una endoscopía digestiva, solicítenle al médico gastroenterólogo que se la realice, que le tomen una biopsia, que ésta sea mandada para estudios histopatológicos con médicos especializados en patología para poder descartar la presencia de esta bacteria. Otros factores
tal vez un poco menos importantes, pero que ahora están teniendo mucho más empuje, vendría a ser el consumo del tabaquismo, que tengan un familiar de primer grado, ¿verdad?, que haya adolecido el cáncer gástrico. Incluso se debe de evaluar dentro de la primera consulta si usted tiene algún familiar de primer grado, quiénes son ellos, su madre, padre y hermanos que hayan adolecido de cáncer, y muchas veces no hay que preguntar solamente por el cáncer gástrico, sino el cáncer en cualquier parte del cuerpo. Debe de catalogarse a través histopatológico el tipo de gastritis que debe de tener, por lo tanto, de acuerdo a esto, darle el seguimiento. A nivel centroamericano, el país que tiene más población con esta patología, con esta enfermedad, es Costa Rica. Sin embargo, se ha catalogado como la segunda causa de muerte por cáncer, y la razón es por la que hay países que tienen hasta 30 casos por cada 100.000 habitantes que adolecen esta enfermedad. Lo que tú mencionabas cuando tú me preguntabas esto es algo que también no se imaginen, que el cáncer súbitamente se va a instalar y usted va a empezar con los signos de alarma. Todo paciente, hombre o mujer, mayor de 45 años, con síntomas asociados a dispepsia. ¿Qué es la dispepsia? Lo que la cápsula mencionaba, esta sensación de disconfort, de mala digestión, de agruras, como dice el paciente, me emboto después de comer. Hay dolor a nivel de la zona que usted llama la boca del estómago y nosotros médicos lo definimos como el epigastrio. ¿Cuáles son los síntomas de alarma? Que ya muchas veces tenemos un cáncer. Más adelante me imagino que el doctor, el oncólogo que nos acompaña, podrá especificar esto de mejor manera. Es cuando ya tenemos un cáncer bien instalado y muchas veces hasta con lesiones metastásicas en órganos vecinos. Por lo tanto, ¿qué debe de usted considerar antes de esto? Que por favor no lleguemos a un extremo en el cual usted pueda hasta vomitarnos sangre, empezar a perder peso, tener dificultad para tragar, sentir que con comer muy poquito usted ha comido muchísimo, igual empezar a tener anemia y muchos de otros síntomas quizás más agresivos en las cuales puede haber hasta perforación, pero digamos no me quiero meter mucho en este tema. ¿Qué es el mensaje primario a través de mi mensaje? Es que sepan en qué momento consultar y básicamente con un especialista para que pueda llevarlos de la mano por un mejor camino y evitar el adolecer este tipo de enfermedades. Fíjate que quisiera hacerte una pregunta, ya que mencionaste el Helicobacter pylori como la causa quizás más importante en nuestra área geográfica. De todos es conocido que también hay un examen de sangre para detectar el Helicobacter pylori y mucha gente, pues esto es igual que cuando con el cáncer de próstata, que prefieren tomarse el antígeno sin ir a consultar con el médico, queriendo obviar que estas cosas no pueden ser individuales, sino que tienen que ser juntas. En el caso del Helicobacter pylori y su asociación con el cáncer gástrico, ¿qué tan favorable o qué tan oportuno es que la gente se haga el examen únicamente en sangre sin hacerse una endoscopía? La verdad, tocaste un punto para mí muy importante. Yo me baso en lo que está descrito, ¿verdad? Científicamente, no es a capricho personal. Y la verdad que el test para detección del Helicobacter en sangre y en materia fecal tiene muy poca, o más bien muy baja. Hablando estadísticamente, hablamos de sensibilidad y especificidad directamente para poder detectar la presencia de esta bacteria en cualquiera de estos, llamémosle sustancias, ¿no? Por lo tanto, yo quisiera dejarle a la población que el método, el gold standard, o sea, el método ideal para poder diagnosticar es a través de una biopsia, ¿verdad?, hecha por endoscopía digestiva y no sustituye ninguna de estas dos pruebas. Y por favor, no consulten mejor con un especialista, porque me estoy, Eli, dando cuenta muchas veces que el paciente ya llega hasta con un tratamiento para Helicobacter que solo tenían una prueba en sangre o una prueba en materia fecal, que aprovecho el anuncio, no son pruebas muy baratas, y muchas veces también maltratados. Entonces, de paso, el tratamiento para el Helicobacter pylori no es sencillo, es bastante largo, no es que le van a ofrecer una dosis única. Y debe de ser también realizado en manos expertas y con una buena calidad de medicamento para que sea efectivo, y explicándole al paciente
qué es lo que debe de hacer durante este tratamiento. Y la otra alternativa que tenemos, que gracias a Dios en el país ya contamos con ella desde hace unos años, es el test de la ureasa, el test del aliento, que este más bien lo debemos utilizar con mucho criterio en pacientes jóvenes. Yo siempre lo valoro en pacientes menores de 18 años, pero también debe de ser el control posterior a la erradicación. Porque ¿qué es lo que sucede? Hacemos la biopsia, diagnosticamos el Helicobacter, se le da tratamiento, pero van y le controlan con un test en sangre. Entonces, no, el método vuelven a hacer estos dos. O se repite una endoscopía y se toma biopsia, o se realiza el test del aliento, que es el que mucho más fidedigno que el de sangre. Sí, casi igual que la biopsia. Ah, muy bien, eso está bueno saberlo. Nosotros tenemos test del aliento. Sí, ¿no? hay 2 colegas que tienen el equipo. Excelente. Belinda, la gente en casa se está preguntando, ¿y de dónde saco el Helicobacter pylori? Generalmente vienen de los productos no bien lavados, ¿verdad? Por ejemplo, las frutas y verduras no bien lavadas, o también del consumo elevado de productos a nivel de la calle. Entonces uno tiene que asegurar la buena cocción de los alimentos, 2, el adecuado manejo de nuestros productos que vamos a ingerir, como son las frutas, los vegetales, para evitar que esta bacteria siga desarrollándose, ¿verdad?, dentro de nuestro cuerpo. Ahora bien, algo importante también que debemos de mencionar es que junto con el tratamiento de la Helicobacter pylori es necesario el tratamiento nutricional, porque como dejamos una dosis elevada de medicamentos, entre esos antibióticos, ¿verdad?, generan también problemas mucho mayores de la gastritis o el reflujo que están padeciendo los pacientes, aparte de la sintomatología que da la Helicobacter pylori en sí. Entonces, siempre debe de ir un acompañamiento nutricional para evitar que estos factores, como es la gastritis o el reflujo, sigan empeorando en estos pacientes, y proteger toda la flora gástrica en general o el endotelio para evitar que este siga dañándose. Por lo tanto, volvemos a caer en el punto que, como en todas las enfermedades, siempre el manejo tiene que ser multidisciplinario, tiene que incluir el gastroenterólogo, en su defecto un buen patólogo, ¿cierto?, un oncólogo en caso de que ya existe el cáncer, y también pues de la mano de nutrición. Vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Viendo Salud TV. Primeramente, tener precauciones, ¿verdad? Consultar al médico, ir a chequearse constantemente. Por lo menos yo pienso de que la comida para mí favorita es la legumbre, fíjese. Porque yo no acepto las carnes, para mí no son buenas, porque son dañinas, ¿verdad? Bueno, hacerse los chequeos cada mes o cada cierto tiempo, alimentarse bien, no comer cosas que no debe de hacer, y siempre, o sea, mantener mantener algo físico, o sea, mantener siempre ejercitándose su cuerpo, mantenerse siempre con buena salud, comer muchas frutas, verduras y comer algo sano. Bueno, pues yo creo que es importante mantener una dieta balanceada, ¿verdad? Más que todo que sea en base a verduras, frutas y algunos carbohidratos, ¿verdad?, que pueden ser de mucha ayuda también. Deberíamos de consumir alimentos más sanos y no consumir tanta comida exceso en grasa. Lo que yo me imagino es que tiene que ser la regulación de la comida, primeramente la comida, y evitar en lo posible o lavarse las manos cada vez que uno haga uso de alimentos. Muchas gracias, me encanta cómo la gente siempre nos hace el favor y están tan positivos a contestar en nuestros sondeos en las calles. Vamos a extrapolar esa misma pregunta, ¿cómo podemos prevenir el cáncer gástrico? Acá con nuestro oncólogo invitado, el doctor Leandro. Vamos a ver, doctor Leandro, ¿cómo podemos prevenirlo? Bueno, nuevamente buenas tardes. Quizás el modelo tradicional de la medicina nos enseña a nosotros a tratar las enfermedades. En cáncer tiene más impacto en sobrevida la prevención, eso le llamamos nosotros prevención primaria, es lo que un país como el nuestro de bajos medianos ingresos tendríamos que estar trabajando, ¿no?
tenemos que determinar primero los factores de riesgo individuales de cada uno de nosotros y sería comenzar con esa pregunta, contestar nuestra pregunta. ¿Qué factor de riesgo tengo yo para determinado cáncer? Por obvias razones, una mujer no va a tener cáncer de próstata, o sea que no tengo que determinar ese factor de riesgo en una mujer. Igual un hombre va a tener un cáncer de cuello de la matriz. En caso particular de cáncer gástrico, quizás un poco de datos nacionales antes, en los hospitales públicos está dentro de los primeros 8 causas de consulta, está dentro de las primeras 3 causas de mortalidad. Tenemos un subregistro tremendo porque no censamos la parte de unidades de salud, lo que no se ve en el hospital público, los pacientes que desgraciadamente progresa la enfermedad y fallecen en sus casas, perdemos esos datos. Entonces, hoy por hoy no tenemos un método así que me lo pueda detectar rápido o una lesión precancerosa que nos oriente, sí tenemos, pero no tenemos la disponibilidad de llevársela a la población. Los factores de riesgo quizás vamos a dividir 2, unos que están vinculados, otros que probablemente estén vinculados, y hay unos que aún se duda que se puedan vincular, así que son 2 principales. Ya mencionaron el primero, la infección por Helicobacter pylori, y aumenta más cuando hay ya una metaplasia propiamente en la mucosa gástrica. Todo cáncer comienza en una inflamación. Entonces, los mecanismos compensadores de nuestras células del cuerpo cuando se exponen a una inflamación crónica se van mutando. Las células no son como eso de si te golpean una mejilla, pon la otra. La célula se defiende ante una injuria. Una gastritis puede hacer que la célula vaya modificando a un punto donde pierde la regulación de crecimiento y su estructura normal y desarrollar un cáncer gástrico. Entonces, una inflamación crónica de ese tipo también predispone. Es más, hay un par de estudios clínicos que dan casi 2 o 3 veces más oportunidades a una paciente, alguien que ha tenido reflujo gastroesofágico, gastritis, de tener cáncer gástrico. El problema es que los damos cuenta hasta un estadio muy avanzado. Los factores dietéticos son muy importantes también. No hace mucho tiempo la OMS dio una alerta con el consumo de carnes rojas y respecto a la cocción. Hay tal vez 2 revisiones muy grandes de literatura científica. Una de ellas decía que eran 100 gramos por día, después la licenciada nos va a ampliar eso. Otros dicen que no, que con 30 gramos más factores de riesgo como obesidad, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, basta con 30 gramos por día de carnes rojas. Un problema para personas como yo, que somos altamente carnívoros, donde hay que moderar el resto de factores de riesgo. El consumo de tabaco desde un índice paquete año, que es lo que calculamos para cáncer de pulmón, lo podemos extrapolar a cáncer gástrico, igual a todos los cánceres de cabeza y cuello, laringe, garganta, estómago, colon, etcétera, ¿no? Es quizás el factor prevenible más vinculado a todos los cánceres y es el que menos atacamos, porque por tanta publicidad que hacemos para disminuir el consumo de tabaco, siguen las tabacaleras llenando sus arcas con tanto. Le ponen peores la foto, pero siguen. Sí, al parecer, vendiendo. Sí. Lo que hacen, sacan el cigarrillo y tapan la fotografía. Y siempre en letras muy pequeñas, el cigarro mata, da cáncer, ¿no? Entonces, lo que está vinculado es, uno dice, el índice paquete año es la relación de números de cigarrillos que se fuman por día, multiplicado por los años de fumado entre 20, que es una constante del número de cajetillas de cigarro que tiene un paquete. Todo lo que pase de 10 aumenta es un factor de riesgo para cáncer de cualquier tipo, ¿no? Entonces, para pulmón, casos extremos de 30, pero arriba de 10 se considera un factor de riesgo. Otros factores que probablemente estén así como que puedan vincularse o no, la baja ingesta de legumbres, verduras, también se ha vinculado un poco con, no se ha hecho una asociación completa. Las etnias, hay unos que están a favor, otros en contra, ahí como las personas que viven ahí por Asia, China, Taiwán, países de ese lado del mundo tienen un leve incremento, también se pensaba que puede haber algo genético e incluso actualmente ya se maneja una clasificación molecular de cáncer gástrico, que es lo que está orientado a la mayoría de todas las abordajes de patologías oncológicas. También se cree que podría estar vinculado, no se ha podido recrear ese modelo en todos los países. Llegar a un punto, incluso quiero retomar nuevamente el Helicobacter pylori porque cáncer gástrico no solo es el carcinoma gástrico, tipo adenocarcinoma, que ese es el más frecuente, el 90% de los casos van a ser eso, pero hay otros tipos, hay neuroectodérmicos, hay linfomas tipo MALT, que cuando está vinculado con la infección con el Helicobacter pylori, solo erradicando el Helicobacter pylori trato el linfoma, sin necesidad de poner lo demás, que más adelante vamos a hablar de los tratamientos.
También se vinculaba que la personalidad de las personas, los que son un poco más agresivos, por definición casi que un médico, eso le decían personalidad tipo A, que era triple A, decimos, ya no es A. Ah, bueno. Ahora es triple A. Sí, incluso hasta los tipos sanguíneos estaban queriendo ver si se vinculaban, pero los ensayos clínicos actuales no han podido hacer esa asociación, así que son esos factores que probablemente estén, pero no se han documentado por completo. Por lo tanto, estamos hablando que para prevenir el cáncer gástrico, primero hay que reconocer los factores de riesgo individuales que cada uno de nosotros tenemos y esos son los que hay que ir a modificar. Obviamente los que son modificables, probablemente la genética, ya sabemos, no la podemos modificar, pero todo lo en relación al Helicobacter pylori, a enfermedades maltratadas o a malnutrición, obviamente están en nuestras manos. Bueno, tenemos una pregunta en Facebook. Veamos lo que nos dice nuestra amiga. Dice Tatiana Navas, tengo reflujo gástrico, padezco desde hace mucho de eructos y el mes pasado salí con anemia. Tengo algunos años con síntomas como presión alta, aunque soy hipertensa, pero los confundo con el reflujo. Me da angustia como taquicardia. Chupo una simeticona y esto calma un poco, pero ya no sé qué hacer. Tengo náuseas, tengo visión borrosa, la verdad estoy angustiada y no sé qué es. Bueno, Antonieta, vamos a ver qué le podemos recomendar a Tatiana, nuestra amiga, que definitivamente se ve que está ya un poco desesperada, pero ha cometido el error que todos cometemos, creo que ha estado maltratada. Maltratada, automedicada, no diagnosticada, no sé si manejada por un especialista, pero quizás mi mejor consejo por el antecedente de ser usted una paciente hipertensa, independientemente de su edad, que no lo especifica el mensaje o la consulta, yo lo que le sugiero es que consulte con un especialista en el área de cardiología antes de consultar con un colega, ¿verdad?, del área de gastroenterología. ¿Por qué? Porque los síntomas que usted tiene hay que descartar primero que no tenga un problema cardíaco directamente que le esté generando esto que usted refiere como la sensación de angustia y taquicardia. Si bien es cierto, puede el reflujo desencadenarle, si este es muy severo, algún tipo de estimulación, tenemos primero y nos vemos obligados en descartar que el origen no sea directamente del corazón. ¿Sabes qué me llama la atención, Antonieta? Que creo que también hay un factor emocional bien importante porque incluso dice que al chuparse una simeticona se le calma. Sí, pero no cede. Entonces ahí yo iría con esa situación que no mejora. Y por lo tanto, al tener una evaluación por un cardiólogo, no solamente con un electrocardiograma, porque no es suficiente, sino que hay que consultar, controlar la presión y descartar con pruebas complementarias como un ecocardiograma, incluso una prueba de esfuerzo, ver que la paciente esté bien y descartar una causa que nosotros definimos como isquémica. Y luego, cuando esto se haya hecho, entonces controlar. Incluso esto se puede hacer de la mano, si pudiéramos trabajar, como venimos recalcando, de manera multidisciplinaria entre el gastroenterólogo y un cardiólogo. Estamos hablando de que también tiene eructos. Una cosa importante, se marea. Una cosa importante también, exacto, tiene anemia, exacto, a eso voy. La anemia ya se nos vuelve un síntoma, más bien un hallazgo importante y de alarma, que por lo tanto también eso la obliga a que se haga un estudio completo y probablemente se vea en la necesidad de hacer una endoscopía, pero previamente con una presión controlada y que el cardiólogo nos diga que al momento de realizar la endoscopía estamos los gastroenterólogos seguros de que no va a haber ningún problema a nivel cardiovascular. Tatiana, amiga, es importante que usted se acerque a un gastroenterólogo de confianza, pero antes a su cardiólogo de cabecera, si es que tiene alguno, o a su médico internista en todo caso, para ver quién le ha estado manejando la presión, que verifiquen que esa presión esté bien compensada. Y también habrá que ver ese examen, porque muchas veces el concepto de anemia que tenemos, pues habrá que verlo realmente. Pero sí, el manejo es multidisciplinario, no siga cometiendo el mismo error de automedicarse y seguirse desesperando en casa sin realmente buscar qué hacer. Entonces, primero, cardiólogo. Sí. Y luego, si el cardiólogo ya le da el alta de que todo está bien, o de la mano, gastroenterólogo. Pero tiene que hacer algo, es importante que se cuide. Bueno, vámonos a una pausa, pero antes, la siguiente cápsula, el doctor Pablo Escobar, patólogo, nos habla sobre la biopsia gástrica para detectar el cáncer en el estómago.
Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy el doctor Pablo Escobar, médico patólogo, y en esta tarde conversaremos un poco de la biopsia para la detección del cáncer gástrico. Cáncer gástrico o cáncer de estómago es una de las primeras causas de muerte en nuestras sociedades. Para hacer el diagnóstico de cáncer gástrico es a través de una endoscopía y toma de biopsia. Una vez el paciente ha sido sujeto de toma de biopsia, nos la traen a nosotros, el médico patólogo, para a través de un proceso técnico y científico obtener láminas con las cuales podremos observar en el microscopio todos los hallazgos de nuestro paciente. Los hallazgos más sencillos van desde una inflamación, es decir, gastritis, luego el siguiente paso, una displasia, y posteriormente el cáncer gástrico o cáncer de estómago, del cual conocemos muchas variables y todas esas características pueden ser y son diagnosticadas a través del estudio denominado biopsia. Recordarle a toda la población salvadoreña que a los primeros síntomas gástricos o relacionados con el estómago, lo importante es acudir al médico tratante. Él considerará la importancia de la toma de biopsia, enviarla para el estudio respectivo y hacer así un diagnóstico oportuno de nuestras enfermedades. Soy el doctor Pablo Escobar, médico patólogo para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de una enfermedad importante de conocer, que es el cáncer gástrico. Respondíamos una pregunta antes de irnos a la pausa. Vamos a responder otra que tenemos también vía Facebook. Pero antes un saludo a René Vialta, que siempre está pendiente de nuestro programa. Gracias, René, por sintonizarnos cada día. Bueno, veamos la siguiente pregunta. Nos dice Marta López, también una amiga que siempre nos escucha. Disculpe, doctor, me han realizado varias endoscopías y siempre me sale la bacteria Helicobacter pylori con biopsias. Ya tengo metaplasia en el esófago y en el estómago. Gracias. Bueno, gracias, Marta. Doctor, la pregunta va dirigida a usted. ¿Qué le vamos a responder? Porque entiendo que esto está entre ambos. Sí. Bueno, para comenzar, la mayoría de veces nosotros como oncólogos no vemos las lesiones previo al cáncer, ya vemos el cáncer per se desarrollado. Ya diagnosticado. Sí, una metaplasia no es maligno, pero está muy cerca de malignizarse. Habría que ver el tiempo que tiene de las metaplasias previas, porque esas se les da una vigilancia muy estrecha, y la vigilancia es esa, estudio invasivo, una endoscopía, una biopsia. En este caso, que hay una metaplasia tanto esofágica como gástrica y más la infección del Helicobacter pylori, habría que ver la calidad con la que se ha tratado el Helicobacter pylori. Eso le iba a decir, probablemente no está bien tratado. Sí, así es, para comenzar, ¿verdad? Porque si son diagnosticadas por medio de la biopsia, sí tengo la evidencia de que está el Helicobacter presente. Las posibilidades de desarrollar un cáncer, ya sea el tercio distal del esófago o de la unión gastroesofágica, son más altas que el resto de la población, considerando sus propios factores de riesgo, solo con los dos que nos han mostrado, la metaplasia y la infección por Helicobacter. Habría que ver si ella tiene obesidad, si tiene mala dieta, alto consumo de carne roja, si es tabaquista, si es estilista, etc. De momento, como es una lesión potencialmente maligna, lo que tocaría es erradicar el Helicobacter pylori y un seguimiento estrecho. Con gastroenterología, con un especialista realmente. Lo que pasa es que habría que ver cuándo fue la última endoscopía que le realizaron. Ya le realizaron dos, pero no sabemos cuándo fue la última. ¿Cuándo fue la última que le dieron ese diagnóstico? ¿Qué tipo de metaplasia? Porque hay metaplasia intestinal completa e incompleta. De esto va a depender el tiempo de evolución que vamos a esperar para darle el seguimiento. Y a su vez también, como bien decía el doctor, habría que ver y revisar, ¿verdad?, qué tipo de antibióticos o qué tipo de esquemas se le han brindado, ya que si se han utilizado correctamente las oportunidades que tenemos los médicos para el manejo del Helicobacter y aún así no se logró la erradicación, también ahí cambia su esquema de seguimiento y cuáles son los factores de riesgo que también debemos explicarle a usted para que, y tanto nosotros como médicos responsables y usted como el paciente debe de estar enterado en qué situación se encuentra.
Por lo tanto, amiga Marta, importantísimo que se acerque, se aboque a un gastroenterólogo para que le revise las endoscopías que tiene, vea si es prudente hacer una nueva y lo más importante, que le dé el tratamiento adecuado a este Helicobacter pylori para que usted pueda realmente mantenerse en vigilancia ya con estos cambios que desafortunadamente pues ya tiene. Tenemos otra pregunta en Facebook, nos escribe otra amiga que nos consulta, dice que su papá padece de gastritis. Ella es Abigail Jacobo, nos cuenta que su papá, que padece de gastritis y fue a pasar consulta, le dieron medicamento que le cayó bien. Pero la consulta es que a veces le duele poquito el estómago, le da diarrea cuando ingiere comida helada. Pregunta si eso tiene algo que ver con la gastritis. Y refiere pues que le han dejado la endoscopía, pero por falta de recursos no ha podido realizársela. Ella pide pues una respuesta a la consulta, al dolorcito de estómago de su papá, y si hay relación de la comida helada con la diarrea. En un momento dado, si me imagino debe de ser por lo menos un señor mayor de 50 años, lo que yo le sugiero es que se aboque al sistema de salud pública, porque hay hospitales como el Hospital Rosales, ¿verdad?, que tienen equipos de endoscopía, incluso tienen endoscopía de emergencia, que es algo muy bueno que a nivel público contemos, y por lo tanto los recursos que no se vuelvan un impedimento. Puede hacer a través de este medio la prevención de un cáncer gástrico e incluso cáncer de colon, que por la edad de su padre estamos indicados en realizar ambos estudios. Hay algunas clínicas también asistenciales que cuentan con ambos procedimientos, por lo tanto yo solamente le sugiero que consulte. Esto no es manejo de primer nivel, me refiero con medicina general, sino que debe de ser visto por manos de un especialista y no buscar el tema del agua fría, que esto le produce diarrea. Más bien ahí hay que ir a hacer una exploración de colon para descartar que todo esté bien. Exacto. Así que Abigail, el punto acá no es solamente ir a tratar el síntoma, que fue lo que realmente hicieron en sus consultas, que fue darle algo para el ardor en la boca del estómago, llamada gastritis, pero no le investigaron más. Así que si le han indicado la endoscopía, pues ya escuchó, puede abocarse al Sistema Nacional, Hospital Rosales o algunas clínicas asistenciales para que puedan hacerle un buen diagnóstico. También, Antonieta, alguien nos preguntaba, no tiene nada que ver, pero un televidente pregunta si un hemangioma hepático es algo malo. Hay que ver todo el contexto. Mi sugerencia, a pesar de que no tiene que ver con el tema, cuál fue el método diagnóstico, la edad del paciente, y poder hacer en un momento dado estudios complementarios. Poder decirle que es malo, hay que evaluarlo, y vuelvo y le repito, hago hincapié en el contexto, a ver si se ha establecido bien un diagnóstico en primer lugar. Muy bien. Bueno, entonces vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV y vamos a estar hablando con Belinda acerca de la nutrición, la importancia de una adecuada nutrición y consejos para prevenir. Ya volvemos. Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy el doctor Raúl Eduardo Rodríguez Merino, cirujano gastrointestinal y cirujano laparoscópico avanzado. Esta tarde los acompañaré con el tema cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica consiste en pequeñas incisiones a nivel del abdomen a través de las cuales podemos realizar procedimientos grandes. Es decir, podemos quitar esófago, estómago, intestino delgado, colon, vesícula, apéndice, corregir o reparar hernias de la pared abdominal, y esto le permite al paciente, a través de pequeñas incisiones de 5 a 10 milímetros, una rápida recuperación, un menor dolor y un adecuado proceso posoperatorio. Esas son las ventajas de la cirugía laparoscópica en relación a la cirugía abierta. En la cirugía abierta, la que tradicionalmente se realizaba hace varios años, es una herida muy grande, aproximadamente 20-30 centímetros, a través del cual se realizaban los procedimientos. Ahora, con la cirugía laparoscópica, la ventaja es mínima invasión a través de heridas de 5 a 10 milímetros, completar este procedimiento. La cirugía se realiza introduciendo una pequeña cámara a nivel del abdomen y con pinzas finas y muy largas completar adecuadamente el procedimiento. Esto es cirugía laparoscópica y puede realizarse cualquier cirugía gastrointestinal a través de ella. Muy bien, amigos, mi consejo para el final de esta cápsula es: si presenta cualquier dolor abdominal, por mínimo que sea, consulte a su médico. Este puede ser quirúrgico y necesitará cualquier ayuda de un cirujano. Soy el doctor Raúl Eduardo Rodríguez Merino, cirujano gastrointestinal y laparoscópico avanzado. Para Salud TV,
Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Este día en Foodstyle te presentamos la alimentación ideal que puede consumir el paciente sobreviviente de cáncer de estómago. La Sociedad Americana contra el Cáncer recomienda optar por alimentos saludables, enfatizando aquellos de fuente vegetal. Esto incluye al menos una cantidad de frutas y verduras equivalente a media taza todos los días. Además, se debe escoger panes, pastas y cereales de granos enteros, es decir, productos integrales en lugar de granos refinados, así como comer pescado y aves en lugar de carnes rojas y procesadas. Finalmente, contamos con el té verde, con sus múltiples propiedades antioxidantes que ayudan a proteger contra el cáncer de estómago. El estilo de vida puede influir en prevenir el reaparecimiento de esta enfermedad. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Ya vimos la alimentación, pero qué mejor que consultar con la que sabe, nuestra especialista en nutrición. Vamos a ver de Linda. Hablemos un poco de prevención y también de tratamiento, aparte para el cáncer gástrico y además de la prevención en cuanto a alimentos. Al principio el doctor mencionó sobre el consumo elevado de carne, sí, son 30 gramos. De hecho, esa reducción se ha hecho por el alto. Cuando uno empieza a tener problemas gástricos o hay antecedentes de cáncer gástrico, tenemos que evaluar el consumo elevado de unas sustancias que se llaman nitritos o nitratos, que son los que producen el elevado consumo de carnes rojas o incluso dejar tostar o quemar los alimentos. Entonces son factores que se van haciendo, factores de riesgo para padecer este tipo de situaciones o cáncer gástrico. El bajo consumo, como bien mencionó la cápsula, el bajo consumo de frutas. Las frutas y las verduras a nivel de cáncer, nosotros sabemos que son muy ricas en antioxidantes. Y uno dice, bueno, son antioxidantes, ¿y qué son los antioxidantes? Entonces, a mí me encanta explicarles a los pacientes que ya tienen un problema oncológico, que actualmente se está hablando mucho de unas dietas que se llaman las dietas del pH, que es para mejorar el pH celular, una de las causas posibles de cualquier tipo de cáncer, sea gástrico, o sea esofágico, o sea hepático, cualquier cáncer. Hablan mucho de que nuestras células tienen un cierto nivel de pH y al haberse disminuido empieza a generar procesos inflamatorios, como lo mencionó el doctor, que cáncer es un proceso inflamatorio celular. Entonces, muchos vienen ya con un trastorno oncológico o incluso Helicobacter pylori, como mencionó en Facebook nuestra televidente. Ya tiene cierto grado de inflamación que puede llegar a desencadenar cáncer. Entonces es ahí que a mí me gusta hacer énfasis en decir, empezamos a cambiar hábitos, empezamos a disminuir esa dieta alcalinizante, ¿verdad? Que es lo que tenemos que mejorar, y disminuir esa dieta acidificante. ¿Cómo lo logramos? Aumentando el consumo de frutas, verduras y legumbres, que son los alimentos que más van a contener y más me van a nivelar el pH celular. Entre ellos, por ejemplo, como dijimos, antioxidantes, quiere decir que la célula se queda sin oxígeno, ¿ya? Un antioxidante me le va a llevar oxígeno a la célula. Entonces, al tener una buena oxigenación celular, lo que vas a generar, obviamente, es una mejor respuesta a cualquier tratamiento, ya sea medicamento, ya sea si hay cáncer diagnosticado, evitar riesgos si hay radioterapia, quimioterapia u otros factores, ¿verdad? Dos, a nivel nutricional, el consumo de algunos, y se ve muy frecuente que dicen, yo no quiero tener el tratamiento de radiación o quimioterapia porque nos asusta. Entonces, a estos pacientes yo les digo siempre, nunca fallen en su tratamiento, ni porque les da miedo ni nada, ni se automediquen, porque cometemos el error. Tengo Helicobacter pylori y buscamos en internet todos los factores que me pueden ayudar nutricionalmente o alimentos naturópatas también,
que me pueden ayudar para disminuir el pH, para mejorar el Helicobacter y nos automedicamos. Si usted no consulta con un médico y ese no es recetado, entonces no lo ingiera, ¿verdad? También al haber Helicobacter pylori y al haber también un cáncer gástrico hay una disminución de muchas sustancias que lo que van a generar es esa disminución de la motilidad gástrica, esa absorción apropiadamente y van a empezar a una malnutrición. Empiezan a tener deficiencia de vitamina B12, empiezan a haber deficiencia de hierro, que puede producir anemias incluso, empieza a haber deficiencia de calcio, de vitamina C, de vitamina A, que son muy elementales para un buen manejo de mantener mi estructura gástrica a nivel del estómago, ¿verdad? Vamos a intentar siempre el consumo adecuado de agua también, y cuando hay Helicobacter pylori yo les hago el énfasis, o cuando hay un reflujo severo, hago el énfasis siempre de disminuir o evitar o pasar un tiempo prolongado, es decir, 30 minutos o 15 minutos, depende el estilo de reflujo que tenemos, de disminuir los sólidos con los líquidos. O sea, no puedo combinar una sopita con algo como un arroz, ¿ya? En esos casos yo digo algo sólido, por ejemplo, un pollo con arroz, y esperar 15 a 20 minutos o incluso 30, hay factores que dicen hasta 1 hora para poder ingerir cualquier líquido. Muy bien, Antonieta, ¿nos querías decir algo? Solamente algo brevemente, y es para que el televidente aprenda, y hablábamos contigo detrás de cámara de este tema. Solamente comentar que para una enfermedad por reflujo gastroesofágico, no piensen que solamente es una endoscopía el método que utilizamos para poder visualizar directamente estos órganos, sino que también si usted adolece un reflujo gastroesofágico severo que se puede asociar o predisponer a que haya una alteración o predisposición a un cáncer gástrico, debe de saber que hay estudios de motilidad esofágica que se pueden acompañar para mediciones de la acidez gástrica. Todo el mundo cree que lo que sube es un pH ácido. Hay sustancias alcalinas y estudios modernos que nos pueden ayudar y decirnos qué tipo de pH para poder ir a manejar adecuadamente y optimizar, como bien decía la licenciada, el tratamiento. Y no solamente con los estándares con el normales. estándar antiácido, que todo va Exactamente. dirigido al antiácido. Muy Y bien. hay otro factor que también es bien relevante, que la mayoría de personas que empiezan con estos factores gástricos, la sensación es acidez gástrica, que puede ser de otras sustancias, ¿verdad? Y el mayor error que cometemos es la lechita, porque eso me calma. Tomo la leche para que me calme. Actualmente estamos intentando dar la educación, decir, no tomen mucha leche cuando hay un factor gástrico, porque altera la secreción gástrica y eso aumenta el reflujo. Entonces, cuando uno padece de gastritis, siempre consulte previamente, el médico le puede dar recomendaciones, visite nutrición también para ayudarle a orientar cómo va a ser su sistema de alimentación para evitar que esto siga aumentando. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa y al regresar hablamos con el doctor Leandro Rodríguez sobre el tratamiento y el pronóstico. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa, estamos hablando de cáncer gástrico, ya hablamos de prevención, de cambio de hábitos, de diagnóstico, incluso factores de riesgo, ya estuvimos estableciendo todo esto. Pero ¿qué pasa con el tratamiento? Porque usted que está en casa tiene el concepto de que el tratamiento es únicamente quirúrgico y que es ir a quitar el estómago, pero dejemos que el doctor Leandro nos diga cuáles son las alternativas de tratamiento, doctor. Bueno, para comenzar, el cáncer gástrico tiene que ser abordado, como se dijo al principio, de manera multidisciplinaria. Tenemos principalmente 3 pilares: el pilar quirúrgico, el pilar médico, que se basa en quimioterapia o terapia blancomolecular, y la parte de radioterapia. Los 3 se tienen que interrelacionar. Desde el diagnóstico participamos varios especialistas. Necesitamos gastroenterólogo, necesitamos nutriólogo, necesitamos patólogo, necesitamos especialista en imágenes, necesitamos cirujano, radioterapeuta y oncólogo médico. Tradicionalmente el cáncer se ha tratado operándolo. El principio es quitémoslo y con eso
trata de dar lo mejor al paciente. Eso es parcialmente cierto. Lastimosamente el cáncer gástrico, los estadios clínicos en los que lo diagnosticamos son estadios local y regionalmente avanzados, si no es que metastásicos. Los estadios metastásicos quiere decir que del órgano que empezó, en este caso el estómago, ha salido o se ha implantado en otro órgano, llámese páncreas, hígado, pulmón, hueso, cerebro, etcétera. Ese tipo de pacientes ya no son candidatos a una cirugía radical. La cirugía radical lo que pretende es quitar el 100% de la enfermedad, dando un margen de seguridad, quitando ganglios. Hay varias estructuras adentro del abdomen que también se tienen que quitar. Ese es como el tratamiento estándar. Los estadios 4, que son los metastásicos, no tienen tanto beneficio de cirugía, al menos no de tratamiento inicial. Se benefician más de combinaciones como quimioterapia o radiación. Los estadios local regionalmente avanzados son etapas clínicas que están focalizadas en el estómago, pero se han extendido localmente. La mayoría de veces no siempre se pueden hacer la cirugía con intención radical curativa. La cirugía curativa radical con intención curativa da un margen de seguridad y, como repito, aparte de ese rastreo de ganglios linfáticos, también quita varias estructuras que están alrededor del estómago, que es donde la forma en que crece el cáncer se va implantando adentro entre los intestinos y ciertos sectores adentro del abdomen. La mayoría de veces, cuando es un estadio local realmente avanzado, tiene que ser un tratamiento en conjunto. Hay evidencia actual donde se beneficia el paciente de empezar con quimioterapia para disminuir la cantidad de cáncer que pueda haber en el paciente, reducir con tratamiento. La quimioterapia es algo que se pone por la vena, como un suero. Dependiendo de la modalidad, hay que ingresar al paciente, se puede poner ambulatorio. No todas botan el cabello, no todas dan náuseas, no todas dan vómito, y las que tienen esas peculiaridades hay medicamentos que contrarrestan estos síntomas. Después de un par de ciclos de tratamiento, en promedio eran como por 3 meses, va a la intención quirúrgica. Dependiendo de la intención quirúrgica, si se logra hacer una cirugía con resección completa, decidimos si el tratamiento que sigue es más quimioterapia, combinar radioterapia y quimioterapia, o nada si se logra quitar todo. Un estadio temprano está focalizado solamente en el estómago, ese sí se beneficia principalmente de cirugía, no siempre se usa quimioterapia, depende mucho de la descripción que hace patología después de la cirugía, del rastreo que se hace con los ganglios, de los límites quirúrgicos, si decidimos dar solo quimioterapia o combinación de radio y quimio. Dependiendo de cómo se ve el caso y la extensión del mismo, uno decide si combina uno o dos de los tratamientos. Quizás hay terapias nuevas que se basan en marcadores específicos que se pueden dar en patología, pero son muy puntuales para cada uno de los casos. Esa decisión se tiene que discutir de manera multidisciplinaria y en conjunto con los patólogos. Los miedos que hay con respecto a la cirugía es pues una cirugía de alta complejidad con alto riesgo de sangramiento, aunque en manos expertas ese riesgo se reduce, pero siempre están presentes. Y también la creencia de que solo operarlo es suficiente, pues la decisión de si se pone o no quimioterapia o radio viene dada después de que vemos el reporte de la biopsia. Entonces el grupo tiene que conformarse desde el principio para hacer el plan terapéutico, y después del procedimiento principal, que es el quirúrgico, la parte de oncología médica tiene que decidir en combinación con radioterapia si es tratamiento combinado o sigue siendo solo quimioterapia. En cuanto a las sobrevidas, un estadio temprano de cáncer gástrico después de una cirugía radical puede haber una sobrevida que llega a casi un 80% en los siguientes 5 años. O sea que el 80% de los pacientes aún está bien después de 5 años, después de haber hecho todo el tratamiento. Después de la cirugía, y en ocasiones radio o quimio, o una de las dos, o incluso nada, dependiendo de los factores de riesgo y los márgenes de seguridad que se dieron. Los estadios loco regional avanzados, dependiendo del estadio 2, hacemos una clasificación que se llama TNM, T del tamaño del tumor, que en este caso es el espesor de las células malignas en la mucosa del estómago, la N, ganglios linfáticos que están con enfermedad, y la M, que me dice si hay metástasis o no. Entonces, un estadio loco regional avanzado, que puede ser de un estadio 2B hasta un estadio 3B, 3C, puede oscilar bastante, pero podemos ser tan catastróficos como de un 30-35% de sobrevida en 5 años, o sea que solo el 35% de los pacientes aún va a estar vivo después de 5 años al tratamiento, y una etapa clínica 4 solo da un 17% de sobrevida en los siguientes 12 meses. O sea que lastimosamente los pacientes con cáncer gástrico metastásico difícilmente están vivos después de un año de haber sido tratados, bajo la modalidad que sea. Por lo tanto, es importante el diagnóstico temprano. Sí. ¿Cierto? Entre más temprano sea diagnosticado esta enfermedad, así como todos los tipos de cáncer, pues definitivamente se va a obtener un mejor pronóstico.
casi se nos termina el tiempo, pero me gustaría, pues, Antonieta, que dieras tu mensaje final a la población. Consulte a tiempo, no se automedique, no pase por meses tomando papa licuada en ayuna, consumiendo sábila natural. Por favor, consulte a un médico especialista para que den con los síntomas adecuadamente, puedan orientar los estudios y usted pueda evitarse progresar a este tipo de enfermedades que le pueden cobrar la vida. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de nuestro programa el día de hoy, que consultaron a través de las redes sociales, que no pudimos lamentablemente pasar todas las preguntas porque entonces nos quedaría corto el tema y usted ya no aprendería, pero muchas gracias por haberlo hecho. Gracias, Belinda, por haber venido. Gracias, doctor Rodríguez, un placer. Espero que lo tengamos nuevamente por acá. Antonieta, como siempre, un placer. Nuevamente, gracias a ustedes. El día de hoy les deseo que tengan un excelente inicio de semana, que todo les salga bonito, que Dios los bendiga. El día de mañana venimos a hablar de un tema relacionado a niños, infección de vías urinarias. Que Dios me los bendiga nuevamente. Nos vemos mañana. La prevención del cáncer de estómago radica en el estilo de vida que lleve el paciente. Es por eso que le damos las siguientes recomendaciones. Siga una dieta saludable, rica en frutas y verduras que contengan una cantidad adecuada de vitamina C y evite los productos procesados como los embutidos. Evite las cosas que se sabe que causan cáncer como el tabaco, esto como método de protección. Realice actividad física. Esta puede ayudar a prevenir la obesidad, enfermedad altamente relacionada con el cáncer. Recuerde que ante los primeros síntomas relacionados con este padecimiento debe acudir a un médico especialista.